aquí. Como Felipe lo dice, pues ante todo y sobre todo, soy una profe feminista, y pues por esa razón me agrada muchísimo poder estar en esta tarde aquí compartiendo algunas ideas con ustedes. Tengo entendido pues que en el diálogo que hice con Felipe para organizar este espacio, ustedes tuvieron ocasión de acercarse a un artículo que escribí hace algunos meses para la revista Nueva Gaceta, en donde precisamente hay como una aproximación a ciertas características sobre qué implica la interseccionalidad en clave del feminismo, y pues espero que, digamos, esta lectura pues haya sido como la excusa que nos va a permitir acercarnos en este ratico a esas características que son tan importantes, y sobre todo pues como quise dejarlo allí también planteado en ese artículo, en tanto potencia reivindicativa para una región como la que habitamos nosotros y nosotras, que es esta región de América Latina. Entonces, en ese sentido, pues la explicación, digamos, de manera muy general que voy a hacer, lo que pretendo es que sirva de excusa para que en el último segmento de la partecita de la tarde que vamos a estar aquí, pues intercambiamos ideas, intercambiemos algunas experiencias alrededor de lo que leyeron, de lo que les voy a contar, seguramente de lo que ustedes también saben, y pues sobre todo que sea un espacio obviamente de aprendizajes que nos dejen esa tarea pendiente de seguir transformando esta sociedad que tanto lo necesita. Me voy a permitir entonces compartir pantalla. Hice precisamente como una presentación acompañada de un par de gráficas que seguramente nos va a servir bastante para poder ilustrar de una mejor manera la conversa. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, Sí, señora. profe, sí. Sí, listo, pues. Sí, señora. Vale, muchísimas gracias. Entonces, pues, como con ocasión de la charla vamos a intentar identificar algunos rasgos muy generales de ese feminismo interseccional. Por eso pues pongo allí que lo de hoy es apenas unas aproximaciones para el debate. Vamos entonces a ver cómo nos va como con esa serie de aproximaciones para el debate. Espérense un segundito porque, ya, ahora sí. Listo, pues de entrada y antes de pasar directamente como al trabajo de este esquema, más que mapa conceptual es un esquema, vamos a poner como algunas ideas generales para poder interpretar ese esquema que está allí. Lo primero es que, bueno, como asumo yo precisamente que este es un espacio de aprendizaje, ustedes están en un proceso de formación, pues que al interior de lo que necesitamos en estas juventudes que poco a poco van transformando esa cultura política de un país como el nuestro, una de las aristas que están abordando camino a esa transformación es todo lo que tiene que ver con ese gran campo del género y los feminismos. Pues de entrada una de las orientaciones de base que vamos a dejar aquí para poder interpretar más o menos por el camino que por lo menos les ofrezco en la tarde de hoy, es justamente pensarnos los feminismos así, en plural, ¿cierto? Es una entrada que considero muy necesaria porque precisamente en tanto se asumen los feminismos en esa pluralidad, es que podemos identificar las ganancias históricas de cada uno de los momentos en los procesos organizativos que han tenido las mujeres, no solo en Colombia, sino en el mundo, ¿cierto? Pues es bien sabido que en ese gran campo de los feminismos incluso hay muchas tensiones, sí, hay que decirlo, no son relaciones armónicas las que se tejen entre todos esos feminismos, y entre esas múltiples miradas hay algunas de pronto de una tendencia mucho más radical, otras de pronto que intentan hallar algunos puntos de concertación, pero lo cierto es que una de las orientaciones de entrada es pararnos desde allí, porque seguramente lo que yo les voy a compartir hoy sobre ese feminismo interseccional parte de esa idea de la pluralidad de los feminismos, entonces pues por eso es muy importante tener en cuenta esa idea. En ese sentido de reconocer esa pluralidad, ¿cierto? Digamos que también es importante mencionar, por lo menos en la línea tanto teórica como práctica que procuro mantener, que eso precisamente me ha llevado a un lugar desde el cual, en lo personal, no entro directamente a macartizar ningún feminismo porque sea mejor o peor que el otro, sino que precisamente comprendidos en su complejidad,
cada uno de esos feminismos y respondiendo a esos momentos históricos, pues definitivamente nos ha dejado grandes luchas, ganancias, conquistas históricas, y en lo personal es desde esa perspectiva que me paro, porque como les digo, hay algunas vertientes muy radicales que tienden a desconocer de pronto algunas de las ganancias históricas de feminismos de corte burgués, precisamente por su naturaleza, y pretenden posicionar todo desde el terreno de los feminismos populares, de los feminismos comunitarios, y por supuesto que allí también hay unos trabajos supremamente importantes y con unas ganancias históricas supremamente significativas, pero no por ello puede dejarse de lado, digamos que ciertas ganancias históricas, esos otros feminismos, por más que hoy por hoy de pronto estemos ubicados y ubicadas en lugares distintos en esas miradas, es decir, no propiamente estamos agenciando ideas pues de lo que podría llamarse la burguesía, pues el término a veces resulta un poco anacrónico, pero digamos que creo que lo podemos comprender en esos feminismos de privilegio, sino que de pronto estamos un poco más hacia esos feminismos populares, pero lo cierto es que en esos feminismos burgueses pues también es importante reconocer todas esas ganancias, como les digo yo, que se han dejado a través de la historia. Digamos que pensaba yo que es el punto de entrada porque una de esas miradas es la que ofrece la interseccionalidad, ¿cierto? Si yo no asumo los feminismos en esa pluralidad y solamente me paro a hablarlo en el singular, desde lo singular, el feminismo, pues seguramente que esa apertura para abordar todas las características y los factores que se tienen en cuenta al hablar de la interseccionalidad, quizá pueden adquirir unos matices bastante, digamos que, radicales en sus apuestas. Y en realidad, si se mira desde la pluralidad, lo que vamos a encontrar es que la interseccionalidad en el feminismo, digamos que apela a todo lo contrario, a nada que tenga que ver con posturas radicales, precisamente por el contexto cultural desde el que nace. ¿Bien? Entonces, digamos que ahí me parece importante mencionarlo, y es más, también, por ejemplo, observar que aunque, como lo vamos a conversar ahorita, por supuesto que hay una tradición no solo teórica, sino en la práctica sobre feminismo interseccional e incluso también en plural, feminismos interseccionales, hay también algunas apuestas, por ejemplo, que prefieren hablar en lugar de la mirada interseccional del feminismo o de los feminismos, pretenden hablar desde la postura de que son lugares de opresión. De pronto, pues para quienes se interesen bastante por estos temas y comiencen precisamente a transitar todos estos caminos tan fascinantes y tan hermosos de los feminismos, pues efectivamente hay algunas posturas teóricas que efectivamente cuando se paran desde la mirada de los lugares de opresión, digamos que analizan este fenómeno de la interseccionalidad de una manera muy distinta a cuando se ve precisamente como el hecho de asumir el feminismo interseccional como una rama más del feminismo. Es importante que lo tengan en cuenta porque la conversa que vamos a hacer hoy está parada sobre la postura de ver que el feminismo interseccional es uno de los feminismos que existen, pero no por eso quería como, digamos que evadir esa realidad en la discusión y en el debate que hay al interior de los feminismos, de esa otra postura que prefiere hablar de eso de los lugares de opresión. Entonces lo dejo allí simplemente como enunciado, seguramente en alguna otra conversa podríamos trabajar un poco alrededor de eso. Bien, ya entrados en el asunto, y como digo yo, esperando pues que la lectura del artículo y seguramente muchas otras cosas que ustedes también habrán tenido oportunidad ya de conocer sobre este tema del feminismo interseccional, vamos a comenzar precisamente contextualizando el lugar desde el que se origina. Estamos hablando particularmente del contexto de los años 80 del siglo XX, ¿cierto? Es decir, donde todavía estamos en esa famosa estructura bipolar del mundo, entre esas tensiones producto de todo el contexto de la Guerra Fría, entre el mundo capitalista, el mundo socialista, la cortina de hierro y demás. Y digamos que es en ese contexto que se comienza a generar esta discusión alrededor de lo que implica la interseccionalidad. Ustedes vieron precisamente que en el artículo hay un epígrafe, incluso de una de las mujeres que es referente teórico en este tema de la interseccionalidad, que es Audre Lorde, que es precisamente una escritora feminista, además que con su opción lesbiana, comienza a marcar un referente muy importante en términos de lo que se va a entender como la interseccionalidad a partir de su práctica.
porque ella, además pues, de ser escritora y demás, se va a configurar una activista de los derechos civiles en el marco de todas las luchas que se dieron desde la década de los 60. Entonces, cuando aterrizamos en este contexto de los años 80, esta mujer ya es un referente en la academia, además pues por sus posturas, por sus opciones de género y demás, ya ha marcado unos referentes dentro de todo lo que comienza a elaborar allí. Y hay un segundo referente que de manera muy particular hacia finales de los años 80, estamos hablando particularmente del año 1989, va a aparecer allí dentro del discurso de la interseccionalidad, que pues es la profesora y abogada Kimberly Williams Crenshaw. Ella quizá es dentro de las elaboraciones teóricas más relevantes en el tema de la interseccionalidad de los feminismos, una de las docentes académicas que ha aportado muchísimo a la discusión, ¿cierto? Entonces, si vamos precisamente hablando de la interseccionalidad, que tiene, digamos, como su punto característico eso de cruces de factores, aquí ya para la explicación estamos cruzando de una parte las experiencias de dos mujeres que constituyen, entre muchos otros, referentes de esa elaboración teórica y práctica sobre el feminismo interseccional, pero de otra ese contexto histórico, porque hacia el año 89, hacia finales de esa década de los 80, estamos precisamente finalizando el segundo mandato del presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, y pues obviamente ustedes son supremamente jóvenes, pero pues evidentemente si hacemos una lectura histórica de ese contexto, digamos que este presidente, que en su juventud incluso fue un actor muy conocido en Hollywood, va a marcar la cultura estadounidense, sobre todo por reforzar, digamos que muchos de los que habían sido los referentes de la política, no solo interna en Estados Unidos, en toda la historia de la Constitución como Estado que tuvieron los Estados Unidos, sino también en sus relaciones geopolíticas con el mundo a partir del colonialismo y del imperialismo. Entonces, digamos que por eso es tan importante hablarlo, porque evidentemente si tenemos un presidente con este estilo, vamos a hablar precisamente de un tipo de gobierno absolutamente conservador que intenta fortalecer bastante ese imaginario de que América es para los americanos, la doctrina Monroe, pues vivita y coleando, y que en ese sentido lo que no corresponde geográficamente al territorio de los Estados Unidos constituye una colonia más, una despensa más en su proyecto de expansión, que ya no solo se hace en términos de la intervención política, sino también militar. Entonces, digamos que ese contexto de los gobiernos que tuvo Ronald Reagan, tuvo dos, es muy importante verlo allí, porque pues se imaginarán ustedes que si hay un gobierno que además tuvo dos periodos consecutivos en el mandato, que agencia todo esto, pues bueno, un proyecto de esas proporciones, de esa envergadura tan marcadamente conservadora, pues no es que va a ofrecer muchas alternativas democráticas y de participación ciudadana a comunidades, por ejemplo, negras en los Estados Unidos. Y es precisamente allí donde estas dos mujeres, tanto Lorde como la profesora Williams Crenshaw, van a marcar ese referente, porque comienzan a romper toda esa estructura a partir de sus elaboraciones académicas en torno a esto que ellas van a llamar la interseccionalidad en el feminismo. Entonces, es importante, como digo yo, pues tener a la luz como ese contexto, porque evidentemente, pues no solo en el caso de los feminismos, ¿no? Sino cuando uno analiza cualquier tipo de organización, no solo, como digo yo, de mujeres, sino popular, de jóvenes, bueno, de todo lo que ustedes quieran, hay que tener a la mano ese contexto histórico, porque es el que le permite a uno ver precisamente el grado de ruptura que configura unas apuestas como las que, por ejemplo, va a ofrecer ese discurso y esa práctica de la interseccionalidad. Entonces ya con eso, ahí sí podemos hacer una lectura de pronto un poco más aproximada y contextualizada de este esquema que les comparto en la tarde de hoy, ¿cierto? Pues de una parte aquí ya hablamos de una de las personas a las que se le atribuye la creación de la interseccionalidad en el feminismo, pero como digo, ellas dos son apenas unos referentes, hay un montón de académicos y de académicas, obviamente hay que hacer mucho énfasis en eso, académicas, sobre todo mujeres, que le van a apostar y le van a meter muchísimo a este discurso y a esta práctica de la interseccionalidad, ¿cierto? Y allí ya comenzamos a aproximarnos a lo que puede ser no solo la definición, sino unas características
de toda esta perspectiva del feminismo. Precisamente dice que hace referencia sobre todo a un enfoque que subraya que el género, la etnia, la clase y la orientación sexual, entre muchas otras categorías sociales, ahorita vamos a pasar a abordar un poco más la confluencia de factores que se deben tener en cuenta allí para hablar de la interseccionalidad, se rompen dentro de ese discurso de lo que tradicionalmente se conoce como natural o como biológico, porque lo que se asume es que esas categorías necesariamente pasan por una construcción en donde la sociedad tiene un papel determinante. Incluso, como digo yo, si hemos transitado un poquito estos caminos de los feminismos y demás, esto en cierto sentido tiene relación, por ejemplo, con lo que mujeres como Simone de Beauvoir dijo desde cuando se inaugura la segunda ola de los feminismos, en donde precisamente hablaba de eso, de que no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo, en términos de llamar la atención de que no hay una constitución biológica, ¿sí?, que determine lo que es ser mujer, sino que hay una construcción social emanada precisamente del sistema patriarcal, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Cuando tenemos en cuenta esto, pues precisamente este discurso de la interseccionalidad de los feminismos va a comenzar a romper ese tipo de inevitabilidades, de asuntos que aparentemente están dados por la naturaleza, y pues imagínense ustedes que si eso redunda en romper las estructuras de ese patriarcado en relación con los roles tradicionales de las mujeres, pues imagínense ustedes qué implica, además de eso, el hecho de que lo estén haciendo en una etnia particular como la negra en los Estados Unidos de América. Bien, en ese sentido, por ejemplo, aquí pues se menciona que entre muchas otras, la profesora Williams Crenshaw precisamente definía eso de la interseccionalidad como un fenómeno, ¿sí? Y ese fenómeno lo que hacía era que cada individuo que se asumiera como un individuo oprimido, o por el contrario, que asumiera la conciencia de que estaba ejerciendo poder respecto a otros o a otras, digamos que pudiera asumir que eso provenía, ¿cierto?, de la pertenencia a múltiples categorías sociales, lo que explica no solo las desigualdades, sino el lugar de privilegio o no privilegio que tengo yo en este discurso de la interseccionalidad. Pues entonces ella ya comenzó precisamente a mostrar que no provenía, pues por supuesto, no de un estado natural, pero tampoco de una sola explicación de orden social, sino que eran una confluencia de factores, que es precisamente lo que vamos a abordar ahorita, ¿cierto? Bien, en ese sentido, se va, digamos que transitando un discurso que poco a poco pasa de ofrecer en esa última partecita de la década de los 80 a toda la década de los 90, pues un contexto absolutamente próspero para que esta interseccionalidad en el feminismo tome diferentes aristas. Comienza exclusivamente con ese trabajo de asumir sobre todo esa reivindicación de los afro en Estados Unidos, pero las ramificaciones que comienza a adquirir la interseccionalidad a la luz de estos elementos, digamos que permiten que haya muchos otros movimientos de mujeres, obviamente, específicamente dados en mujeres, con experiencias históricas incluso muy distintas a las que tienen las comunidades de mujeres negras en los Estados Unidos, pero con el referente en común de que todas estas opresiones y los factores y las categorías sociales que se entrecruzaban para justificar esas opresiones que recaían entre ellas, digamos que sí constituían un lugar común. Y de allí entonces, por ejemplo, discursos, por ejemplo, de organizaciones mujeres migrantes o mujeres del Medio Oriente, que pues ustedes saben que allí, además con el factor religioso, digamos que opera también un debate que es bastante álgido. Mujeres también provenientes de comunidades, por ejemplo, como las comunidades en Europa, y entre muchos otros, hay por allí un micrófono abierto, entre muchos otros lugares, digamos que así que este discurso de la interseccionalidad comenzara precisamente a cruzarse con otro montón de circunstancias de muchas mujeres alrededor del mundo. Entonces, en los años 90, esa interseccionalidad en el feminismo comienza a tomar fuerza en relación con todos esos matices. Bien, digamos que en ese sentido, ¿cierto? La amplitud que comienza a tomar la interseccionalidad de los feminismos incluso va mucho más allá, porque entonces ya no solo se ocupa
de esas mujeres organizadas de acuerdo con sus circunstancias históricas, sino que además comienza a transitar la experiencia histórica, la experiencia de marginación de grupos con opciones sexuales diversas. Y eso también hace que en ese transcurso entre el paso del siglo XX, finales de la década del 90, e inicios del siglo XXI, la interseccionalidad también sea asumida desde muchos discursos de reivindicación, pues obviamente de grupos LGTBI y de todas las facciones que alrededor de ese campo se mueven. Porque la interseccionalidad lo permite en tanto comienza a cruzar todo ese montón de categorías que en su complejidad comienzan a explicar los factores de opresión que hay de unos grupos a otros y que en particular tienen que ver precisamente con la condición que se le atribuye de marcarlos, de estigmatizarlos, del interés de someterlos. Y entonces ya se comienza a ver que eso no es propiamente de las mujeres, independientemente de que sean negras, migrantes, indígenas, campesinas, etcétera, sino que también hace referencia a esas opciones sexuales. Eso complejiza, pero alimenta mucho más las reivindicaciones desde la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar precisamente a muchísimos grupos que tienen un montón de opresiones cruzadas, ¿sí?, al interior de ellos mismos y de ellas mismas. Entonces ustedes obviamente se pueden pensar en una persona, hombre, mujer, no importa, que además de ser afro, ¿cierto?, tiene una opción sexual diversa, pero además es pobre, pero además vive de pronto en un territorio absolutamente, bueno, pongamos en el caso colombiano, lamentablemente, en uno de estos territorios azotado por el conflicto armado. Entonces, ahí se van juntando un montón de tejidos dentro de esa interseccionalidad que hacen que esa opresión sea mucho más marcada. Ese es el punto más importante quizá que ofrece la mirada interseccional en el feminismo. Ver que entonces no se trata solamente de identificar y de combatir una sola forma de opresión, sino que la interseccionalidad me permite identificar el cruce de una serie de opresiones que hacen precisamente que los marcos de la desigualdad no sean absolutamente los mismos para todas las mujeres o para todas las personas de una opción sexual diversa o para todas las personas que pertenecen a una etnia específica. Bien, entonces, digamos que en ese sentido, ¿cierto? Ahí ya va tomando pues mucho más forma reivindicativa todo lo que tiene que ver este discurso de la interseccionalidad, pero como digo yo, a la vez que se amplía y entonces como que el marco de referencia le permite a uno meter allí muchas cosas, pues también es cierto que se complejiza mucho más el análisis. Digamos que hacer, por ejemplo, estudios de caso desde la interseccionalidad, investigaciones desde la interseccionalidad, no es una tarea sencilla, precisamente por la complejidad en la confluencia de factores para analizar un solo fenómeno. Entonces, es una cosa pues bien, bien compleja. No digamos que es imposible, pues porque no lo es, que es importante, porque claro que lo es, pero es una cosa que resulta, digamos que bastante problemática en esos sentidos y en esas aristas que debe tener en cuenta. Bien, si tenemos en cuenta eso, ¿cierto? Precisamente allí en la parte final del mapa conceptual, por eso digamos que hay una característica de toda esa mirada interseccional que tiene que ver con una palabra que pues desde mi punto de vista es clave y es esa de construcciones, ¿sí? La interseccionalidad se encarga de comprender las construcciones. ¿Las construcciones de quiénes? De los sujetos, ¿sí? Sujetos hablándolo como hombres o mujeres. Y me parece importante esa palabra de construcciones porque precisamente hace alusión a la experiencia histórica de esos sujetos, pero esa experiencia histórica anclada a toda esa experiencia de opresión de la que han sido objeto, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que por eso es importante. Y que, por supuesto, pues las construcciones allí se resalta en ese pedacito último del esquema, pues tienen que ver con la desigualdad por la discriminación, por la opresión, el señalamiento, el hostigamiento, la amenaza y lamentablemente, pues sí, hay que decirlo, también pues la eliminación física, ¿no? La muerte, ¿sí? Digamos que estos discursos de la interseccionalidad, por ejemplo, han permitido mostrar que la experiencia de vida de las mujeres y de los hombres que precisamente están atravesados y atravesadas por múltiples formas de opresión, pues es una esperanza de vida muy corta. ¿Sí? Escasamente llegan a los 40 años y es precisamente porque
todas esas opresiones que se ciernen sobre ellos y sobre ellas, pues los ponen en un peligro constante. Bueno, aquí ya pasamos al siguiente esquema que, como digo yo, ya demuestra un poquito más en su complejidad cuáles serían esas categorías que se comienzan a cruzar en eso que llamamos interseccionalidad. Y esto apenas es un ejemplo. Eso me parece importante porque, pues, si no se van diciendo, ah, no, pero muestre, a ver, yo las voy a contar, y entonces, ah, no, resulta que son tantas. No, esto es apenas un ejemplo que le permite a uno ver la cantidad de matices que pueden incluirse. Y es más, cuando uno comienza, por ejemplo, a hacer investigaciones, como les decía yo, que resultan tan complejas desde la interseccionalidad en el feminismo, y por ejemplo uno toma herramientas metodológicas y pues si aquí hay muchos colegas en formación desde el campo de las ciencias sociales, de la cartografía social, ¿cierto? Pues este tipo de ejercicios lo que van a mostrar es que a veces se tienen en cuenta estas categorías, otras veces salen otro montón de categorías más, algunas otras veces puede que salga un ejercicio mucho más reducido, entonces digamos que este apenas es un referente, es un ejemplo pues como para poder conversar un poco. Lo mismo el hecho del tamaño de la letra, porque este, como digo, siendo un ejemplo, ¿cierto? Nos quiere mostrar, ¿sí? Que dentro del feminismo interseccional, digamos que sí hay como una constante entre esas 4 categorías que aparecen allí como con una letra más grande y como con una negrita más resaltada, porque pareciera que esas 4 son las que permanentemente se cruzan con el resto, ¿sí? Es importante mencionarlo porque acá es donde tenemos que abordar eso del patriarcado, que les decía yo hace un ratico en la explicación del esquema, que lo íbamos a retomar. El feminismo interseccional obviamente no podría explicarse si de entrada no asume que el patriarcado es ese espacio, el sustento de todas las formas de opresión por las cuales tiene que pasar una persona que no cumpla precisamente con lo establecido dentro de ese sistema patriarcal, ¿cierto? Y vamos a empezar precisamente a asumir ese patriarcado como eso que les acabo de decir, como un sistema, ¿sí? A veces se tiende a pensar que, bueno, desde algunas posturas que el patriarcado es apenas un mito, que eso no existe, desde otras se piensa simplemente que hace alusión a una serie de prácticas que incluso pues como que tienen que ver es más como con la configuración cultural de la gente y entonces es una cosa que tiene que ver pues como con la cuestión folclórica y entonces pues que eso como que uno no le ponga tanta tiza al asunto y demás. Pero lo cierto es que cuando uno asume estos campos del feminismo, el patriarcado no se toma ni como una cuestión puramente folclórica, ¿sí? Ni como un mito, sino que se constituye en una realidad precisamente que está emanada de lo que podríamos llamar un sistema. No lo podríamos abordar de otra manera, ¿por qué? Porque es que, digamos, al asumir que el patriarcado es un sistema, estoy precisamente comenzando a adquirir la conciencia desde el lugar cultural en el cual cada quien se ha formado. Todos y todas aquí hemos sido hijos e hijas de ese sistema patriarcal, por más que nuestras familias tengan de pronto una postura muy abierta frente a muchas cosas, por más que a mí como hombre me pongan a lavar la loza en la casa, que a la niña la lleven por allá al taller de mecánica para que aprenda del carro. Sí, esas son de pronto algunas prácticas que tienden un poco a modificar algunos patrones de comportamiento en nuestra cultura, pero el sistema patriarcal asumido como sistema nos configura y nos atraviesa. Ahora bien, ese no es el problema. El problema es no darnos cuenta de eso, no es adquirir la conciencia de que estamos en ese sistema y de ver las implicaciones que tiene que ese sistema me haya atravesado, me siga atravesando culturalmente durante toda mi vida. Ahí es donde está el problema. Y es allí donde también hay otra de las ganancias más importantes de la mirada interseccional en el feminismo. Porque no podría hacerlo de otra manera. Por ejemplo, no podría asumir que sí existe históricamente una carga negativa de opresiones, de abusos, frente a esas comunidades que vamos a llamar minoritarias, si no existiera dentro del sistema patriarcal un discurso que históricamente lo ha legitimado, un discurso blanco, un discurso europeo, un discurso absolutamente machista. Y viene entonces ese concepto del machismo. El machismo haría alusión no solo dentro de esta postura interseccional, sino que digamos
dentro de las miradas feministas más de corte, digamos que crítico, ¿cierto? A que constituye el campo de prácticas que sustentan el sistema patriarcal. Es decir, el patriarcado se alimenta del machismo porque el patriarcado como sistema necesita prácticas que lo legitimen y las prácticas las da el machismo, pero a su vez las prácticas machistas no podrían seguir subsistiendo si no existiera un sistema que lo legitima, que es el patriarcado, ¿sí? Y en ese sentido, ¿cierto? A pesar de que no aparece aquí en este diagramita sobre el cruce pues, de los factores que vamos a tener en cuenta para analizar, entre muchos otros, esto de la interseccionalidad, digamos que el soporte comienza desde allí, de asumir que existe un sistema patriarcal alimentado por esas prácticas machistas que nos atraviesa a todos y todas, pero que lo que es importante es comenzar a develar y a cuestionar la forma en la cual esa cultura y ese sistema me atraviesa permanentemente. Y ahí también hay una cosa muy importante que decir, aunque pues yo creo que ya por el nivel, digamos, formativo que tienen acá cada uno y cada una de quienes están presentes, pues asumo que ya vamos transitando esas rutas. Esto no es solo un discurso para las mujeres, ¿sí? Porque precisamente cuando asumimos que hay un sistema patriarcal alimentado por esas prácticas machistas, pues evidentemente las identidades de los hombres, identidades múltiples, también comienzan a adquirir esa conciencia de que al estar formados en esos tejidos culturales, pues han adquirido una serie de prácticas que deben comenzar a deconstruirse, ¿cierto? Y digamos que ahí es donde aparece sobre todo todo este discurso que últimamente ha tomado tanta fuerza, que es pues muy interesante y muy importante, por supuesto, y es el de las nuevas masculinidades, ¿cierto? Entonces, el problema en estos discursos no es ser hombre porque sí, y porque entonces se constituyen como los enemigos naturales de todas las mujeres que nos asumimos como feministas, pues porque de eso no se trata, pero sí se trata de que en la medida en que esos hombres sigan siendo fieles a ese sistema patriarcal y a esas prácticas machistas, pues lamentablemente los sistemas de opresión sobre las mujeres y sobre muchos otros grupos sociales con identidades de género diversas y demás van a estar absolutamente condenados y condenadas a la exclusión y a la desigualdad, a la marginación completa, ¿cierto? Bien, digamos que entonces, cuando ya nos ubicamos desde ahí, decimos, listo, claro, entonces el patriarcado, el sistema, el machismo, las prácticas, entonces ahí ya puedo comenzar a ver un poquito la confluencia de estos factores que se presentan allí. Como les decía, pues obviamente esto es apenas un referente y lo que van a encontrar ahí entonces es como una serie de factores o pueden llamarse categorías, digamos, eso sí, como de acuerdo a las posturas teóricas en las que uno, digamos, que se ubique. Pueden ser factores o pueden ser categorías. Y lo que comienza a pasar en los análisis de la interseccionalidad es que todo esto comienza a cruzarse unas con otras. Uno de los ejercicios, por ejemplo, que en las investigaciones de corte interseccional comienzan a hacerse de entrada, no es obviamente a los que llamaríamos los sujetos que vamos a investigar, sino el lugar desde donde están los sujetos que van a investigar, ¿sí? Y eso es bien importante porque ustedes saben que los prejuicios, las experiencias de mundo, pues también configuran un saber. Y en la medida en que esas personas que van a hacer una interacción en algún contexto con una población específica, digamos que también adquieren conciencia de todos esos cruces que tienen en términos de esa interseccionalidad, pues digamos que es interesante. De ahí, por ejemplo, que uno de los ejercicios que les invitaría a hacer, pues no propiamente en este momento, pero para que se lo lleven como referente y pues Felipe va a quedar con la presentación, entonces ahí la van a tener ustedes para disponerla en sus correos y demás, es que comenzáramos a analizar cada una de esas categorías y decir, bueno, dentro de esta yo me ubico aquí porque es que yo soy estudiante universitario, universitaria, quizá mis padres, mi papá, mi mamá, si es que tengo el entorno así de familia nuclear o la familia que yo tenga, pues me han permitido estar en el ambiente universitario. Fíjense que eso nomás ya de entrada los pone a ustedes en un lugar relativamente privilegiado, a que si yo llevara o cualquiera de ustedes lleva este tipo de esquema para que se ubique una mujer campesina, pongamos por allá de alguna región de la zona rural de Argelia en el Cauca, ¿cierto? En donde ahorita además están temerosos y temerosas por la aspersión del glifosato y comenzar a hacer esto con ellas. Los cruces de categorías allí, ya de entrada nada más en eso, las ponen en un lugar
muy distinto al que ustedes van a tener en el análisis del lugar interseccional que ustedes ocupan, ¿sí? Entonces, eso quizá es de las cosas más importantes que hay en esos análisis de la interseccionalidad. En tanto todas esas categorías comienzan a cruzarse, lo primero que se pide es que cada individuo comience a cruzar en su experiencia de vida esas categorías para identificar desde qué lugares que va a hablar de eso, ¿cierto? Y como les decía yo, como este apenas es un ejemplo, por lo general comienza a cruzar 4 grandes categorías que son las de edad, etnia, raza y género, ¿cierto? Pero comienza a ampliarse mucho más a las otras 2 que ustedes ven allí como dentro de ese primer círculo interno, que es la de la orientación e identidad sexual y las habilidades y cualidades físicas. Si nada más miramos por ahora ese círculo interno, ahí vamos a tener muchas de las características que han sustentado el sistema patriarcal, ¿cierto? El sistema patriarcal en tanto un sistema absolutamente masculino, blanco, europeo, ¿cierto? Y es precisamente a partir de allí, ahí se genera, digamos que el punto de arranque para ir analizando el resto de categorías, pero digamos que se asume, por ejemplo, en un caso como este, que en tanto se comienzan a cruzar esas categorías que aparecen allí, 6 categorías en ese círculo interno, usted ya puede dar cuenta del lugar de privilegio o no privilegio que tiene respecto a otro montón de personas, y cuando ya comienza a hacerlo en el círculo mucho más amplio, donde están las habilidades comunicativas, la experiencia laboral, la educación, el estatus de la familia, la ubicación geográfica, la opinión, el estatus socioeconómico, las creencias religiosas, el origen, la clasificación profesional, el estado civil, la ideología política y la apariencia, pues ahí comienzan a cruzarse muchos más ejes que tienen que ver, como les digo yo, con la experiencia de mundo de cada persona, ¿sí? Vamos a tomar dentro de ese círculo grande solamente un par de ellas para comenzar a ver la incidencia que tiene el ejercicio de analizar una a una. Si nos tomáramos el tiempo de hacerlo, pues bueno, esto aquí nos tendríamos que quedar muchas horas más, pero por eso vamos a tomar apenas unas de ellas, que son quizá, desde mi punto de vista, las que comienzan a nutrir mucho más el círculo inicial, el interno, ¿cierto? De las 6 primeras categorías. Y es precisamente pensar, por ejemplo, el campo de las creencias religiosas, ¿sí? Porque eso sí que tiene que ver mucho con el sistema patriarcal, y también lo que tiene que ver, por ejemplo, con el estado civil. Vamos a poner solamente esas. Podríamos seleccionar otras, como digo, pero digamos que para ir cerrando un poquito este pedacito de la charla y poder comenzar a conversar un poquito alrededor de este tema, vamos a tomar solamente esas 2. En el campo de las creencias religiosas, ¿cierto? Digamos que también se agencian unos discursos que privilegian unas posturas respecto a otras. Vamos a partir precisamente pues como de la idea general de que sea cual sea cualquier creencia religiosa, digamos que también hay un discurso que posiciona con ciertos lugares de poder y de privilegio dentro del relato que haga, ¿cierto? Principal y específicamente a los hombres, ¿sí? Y el papel de las mujeres, digamos que queda en otros lugares. De acuerdo con las creencias religiosas, puede ser un lugar más relegado en algunas creencias que en otras. Pero lo cierto es que más o menos la estructura general sí es así, ¿sí? Y dentro de la mirada interseccional, digamos que uno de los factores en relación con este tema de las creencias religiosas al que más hacen énfasis, del que más ponen referencia, es mostrar cómo también, incluso siendo perteneciente a algún estatus, llamémoslo académico o incluso familiar, el hecho de practicar determinado tipo de creencia religiosa también es un dispositivo o que me pone en un lugar de privilegio o que me lo quita, ¿sí? Y tiene mucho que ver precisamente con que ese sistema patriarcal pues se alimenta directamente de la tradición judeocristiana, ¿cierto? Del monoteísmo, de esas perspectivas religiosas asentadas allí, y que hacen precisamente que todas aquellas que no se ubiquen dentro de esos paradigmas, aquellas pensadas más desde el politeísmo o más desde unas posturas absolutamente distintas a la mirada de Occidente, suelen cuestionarse, suelen asumirse como unas creencias asociadas un poco más a un estado como de cierto salvajismo o incivilización de los seres humanos, y que no propiamente corresponden con
el ideal de sujeto que se agencia dentro del sistema patriarcal, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con el Estado civil es muy importante. Esto sí, digamos que lo voy a enfocar bastante en el asunto particular de las mujeres, aunque no quiero que por eso se sientan un poco aparte los hombres que nos acompañan en esta tarde. Pero lo pongo en clave de las mujeres porque dentro del feminismo interseccional, ¿sí? Digamos que hace unos pocos años, bueno, un par de décadas en realidad, pero visto en perspectiva es una cosa muy tardía, ¿cierto? Por ejemplo, se ha dejado de hablar de los hijos ilegítimos, ¿cierto? Todavía existe ese imaginario, además, esa es una exacerbación del sistema patriarcal de las famosas madres solteras, ¿sí? Es precisamente porque dentro de estas miradas interseccionales se cuestiona bastante el hecho de que por más que el mundo se haya abierto en diferentes posturas, por más que incluso hablando un poco del contexto histórico desde el que comencé la conversa, estemos aparentemente en un mundo que ya rompió esa estructura bipolar y que estamos en un mundo donde la diversidad de la globalización nos permite un montón de accesos a información y a opciones y demás, el Estado civil sigue conservándose como una estructura absolutamente conservadora, ¿cierto? Colonial, en un caso particular como el de todo el contexto de América Latina, y pues obviamente allí estamos, que da cierto estatus que permite o no acceder a ciertos privilegios. Y del Estado civil deriva, en cierto sentido, un sistema de opresión que puede acompañar prácticamente por toda la vida a los hijos e hijas, ¿sí? Entonces piénsense un poco, como decía yo, pues porque eso apenas hace un par de décadas para acá, que se deja de hablar de los hijos naturales, ¿sí? O desde el discursito de las telenovelas, porque en algún momento tuvimos que padecer telenovelas en nuestra vida, sea por opción personal o porque la mamá lo ponía a ver a uno o la abuelita, bueno, qué sé yo, lo que llaman en esos discursos los hijos o las hijas bastardas o bastardos, ¿cierto? Porque daba cierto estatus o de privilegio o de opresión en ese caso, ¿cierto? Y por eso digo que a pesar de que hace un par de décadas eso ya poco a poco se ha intentado transformar en la cultura presente, por más aperturas que haya, la interseccionalidad siempre nos está como anunciando, mire, el discurso puede decir lo que ustedes quieran, pero las prácticas que se sedimentan en la cultura cotidiana de la gente siguen manteniendo ese tipo de factores, ese tipo de categorías, cruzándose todo el tiempo para mantener en el estatus a ciertas personas y para deslegitimar a otras, solamente por esa cuestión de un Estado civil, por ejemplo, ¿cierto? Eso precisamente, como digo yo, solo por poner dos ejemplos que tienen una relación muy intrínseca, porque pues el Estado civil puede ser soltero, casado, que además eso depende mucho de la creencia religiosa, por eso los tomé como al tiempo, pero como digo, asimismo podríamos hacerlo con ese otro montón de factores que están allí, ¿cierto? Y lo interesante del caso, como digo, es comenzar a develar esa serie de estructuras, ¿cierto? Podemos en cierto sentido, y eso nos lo dice el discurso de la interseccionalidad en el feminismo, asumirnos todos como el conjunto de una clase oprimida, sí, pero las opresiones no son iguales para todos y para todas. Eso es quizá lo que concluye de una manera muy general la ganancia que da la mirada interseccional en el feminismo. Eso sí es importante. De hecho, por eso asumir la mirada interseccional requiere asumir los feminismos, como les decía yo al inicio, en plural, porque precisamente eso es lo que me permite ver que, por ejemplo, podríamos hablar de que todos los feminismos de una tendencia crítica, ¿cierto? No esos feminismos de privilegio, estilo el que agencia una persona como Marta Lucía Ramírez en la vicepresidencia, por poner un caso, pero todas las posturas críticas podemos hablar de que estamos de acuerdo en que las mujeres y los hombres también tienen unos sistemas de opresión, obviamente más marcados en las mujeres, sí, por muchas razones. De pronto en otra conversa los abordamos. Pero la mirada interseccional siempre me va a recordar que en eso podemos estar de acuerdo. Pero en ningún momento podemos afirmar que las opresiones y las desigualdades y las exclusiones y las marginaciones son iguales para todas, porque no es así, ¿sí? Y digamos que eso también es lo que me permite asumir desde otros discursos también, que después tocará abordarlos en otro espacio, asumir, por ejemplo, en clave de todo eso que implica la sororidad, que es una de las categorías más importantes dentro de los feminismos,
Pues porque la sororidad no es estar todas ahí al tiempo, incluso con los mismos compañeros, incluirles allí, sino que se trata más bien de una organización donde, ante todo, yo siempre estoy consciente de eso y desde el lugar desde donde me paro, diría la interseccionalidad, es desde donde yo puedo agenciar ciertas acciones y ciertos discursos para transformar lo que yo tengo al lado. Pero en ningún momento puedo pretender que todas las mujeres y que todos los hombres que nos asumimos como críticos lo hagamos de la misma manera, ¿sí? Entonces, es bien importante tenerlo en cuenta, sobre todo, por ejemplo, en casos donde hay procesos de formación de las juventudes como ustedes, porque estas fibras interseccionales a ustedes sí que los están atravesando permanentemente, además, porque son hijos de ese contexto de la globalización. Entonces, con mayor razón hay que analizarlas, digamos que en una profundidad mucho mayor. Bueno, entonces, ya con esto, ¿sí? Vamos a finalizar como la primera parte, porque pues Felipe precisamente me ha dicho que lo chévere del espacio también es tener un lugar para poder conversarnos, para ver si hay preguntas, para ver si de pronto hay alguna inquietud que podamos como ampliar mucho más a partir de esto, porque a veces cuando uno utiliza todo el espacio, pues sí, uno habla y habla y habla, pero entonces como que uno no tiene tampoco el espacio para compartir muchas otras cosas, ¿cierto? Como Felipe se los mencionaba, pues yo, además del espacio radial del Rincón de Apolonia, pues intento promover también al interior de lo que hacemos las mujeres del colectivo de mujeres de Malú, una serie de reflexiones sobre estos y muchos otros temas. Entonces, pues ahí tienen ustedes mi correo, ahí está el Twitter, porque pues ahí también como que he logrado tener interacción con muchas personas, hombres, mujeres, como digo, pues porque es que estos temas de la transformación a partir de los feminismos es una tarea conjunta. Eso no es simplemente una guerra de sexos como tradicionalmente se ha intentado mostrar y de una forma como tan, digamos, que tiende a desvirtuar por completo como todas estas ganancias de las organizaciones de mujeres y de las posturas del feminismo. Listo, Felipe, te agradezco mucho y aquí ya entonces quedo pendiente de lo que ustedes me digan. Muchas Listo, gracias. profe. Muchísimas gracias a ti por la información que nos acabas de proporcionar. Me gustaría que si mis compañeras y compañeros tienen alguna inquietud o algo así, lo escriban por el chat. Con eso, de una forma organizada, todos podemos participar sin interrumpirnos ni nada. Dale, listo. Aquí estoy pendiente. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Profe, muy feliz de este espacio que nos estás regalando, la información. No sé, bueno, desde mi punto de vista, conozco muy poco sobre feminismo y creo que estos espacios son necesarios para que nosotras y nosotros podamos aproximarnos más al concepto de feminismo interseccional que me acaba de parecer supremamente interesante. Conocía algunas cosas, pero bueno, creo que nos acabas de dejar mucho más claro el concepto. Tengo una pregunta importante, bueno, que creo que es importante, y es, tú nos hablas de las nuevas masculinidades, eh, y es algo que creo que actualmente, como tú lo dijiste, tiene mucha controversia, al hombre como aliado en el feminismo, y es, ok, a nosotras nos, digamos que nos han inculcado, bueno, lo poco que sabemos es que el hombre no tiene, como está desde una burbuja de privilegio, no sufre la misma opresión que nosotras. Sin embargo, lo que tú decías es muy cierto, todos sufrimos diferentes tipos de opresiones y eso es lo valioso de la interseccionalidad. Pero entonces la duda que a mí me surge es cómo los hombres pueden llegar a ser aliados o pertenecer a estas nuevas masculinidades sin rozar con la sensibilidad de la opresión que sufre solo la mujer. No sé si me hago entender. Esa es mi pregunta para los compañeros que están aquí con nosotras.
Ustedes me dirán si voy respondiendo o recojo unas cuantas y luego hago una intervención. ¿Cómo hacemos? Profe, yo creo que quedaría bien, pues, ir respondiendo a una, me parece. Bueno. Sí. Listo, listo, vale. Entonces vamos a empezar con lo que plantea Luisa, que me parece bien chévere. Y como digo, pues la idea es que estos espacios sean la excusa para que sigan en sus búsquedas, pues cuando se pueda, con mucho gusto aquí, no solo yo pueda estar, hay muchas mujeres de Malú, incluso hay algunas aquí presentes en la tarde de hoy que me parece muy chévere, pero en Malú tenemos unas mujeres con trayectorias que de acuerdo con los trabajos que hacen con su formación, pues también les pueden ofrecer muchos más referentes. Mira, Luisa, ese caso de las nuevas masculinidades es muy interesante. Ahora, yo voy a responderte desde lo que yo considero que es. Y hago precisamente el anuncio, ¿por qué? Pues porque es que miren, en estos temas a veces resulta muy espinoso plantear una postura como si fuera la postura. En lo personal no me gusta esto, porque precisamente estos caminos son para transitarlos, para conocerlos, para que de pronto yo pueda ir y explorar las diferentes aristas que existen y finalmente, bueno, yo me hago como mi propio camino y transito mi centro. Entonces voy a responder desde lo que yo he elaborado hasta el momento. Yo tengo una posición que en ciertos círculos la han calificado de radical, pero la sigo sosteniendo, y es la siguiente. Las nuevas masculinidades son muy importantes porque configuran un espacio en donde los hombres reivindican su lugar en la lucha contra el patriarcado. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en lo personal yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que los hombres se hagan constitutivos de los movimientos feministas. Yo en lo personal asumo que un hombre no es feminista. Sí. Considero que hay unas reivindicaciones que son de las mujeres, es un lugar que hemos elaborado las mujeres, que nos ha llevado un montón de años, siglos, ¿cierto?, para configurar, y que en lo personal siento que no es el lugar para que los compañeros hagan su reivindicación. ¿Ellos cómo nos pueden ayudar? En eso que últimamente en los discursos llaman los aliados, Sí, configurando sus propios espacios de lucha. Uno de ellos es ese de las nuevas masculinidades, ¿sí? Yo me paro desde allí. Habrá muchas posturas, como les digo, que dicen no, lo que dice Sonia no es cierto. Los hombres sí pueden ser feministas porque toca meterlos en ese discurso pues como para que aprendan. Sí, hay un discurso que lo habla así, y por eso quiero mostrarles como las dos grandes rutas, pero dejarles simplemente la provocación. Y pues como ahorita soy yo la invitada y me están haciendo la pregunta, pues por eso la respondo desde mi perspectiva, y mi perspectiva sí es eso, ¿sí? Es algo similar, y eso es bien importante en estos caminos que ustedes ya están transitando de representación estudiantil, de un montón de lugares donde ya se comienzan a afianzar los liderazgos. Para mí es muy importante tanto lo que se pone en el papel como lo que queda en la foto, ¿sí? Y por eso sí siento que hay lugares donde las mujeres no solo tenemos que estar ahí detrás en lo que se escribe, sino en la foto, en el lugar histórico, en la mesa, ¿cierto? Y no simplemente diciendo, no, pues es que pues aquí la gente es tan chévere y todo, que no, yo sé que está ahí, estoy reconocida, lo que se construyó se ha respetado, eso está muy bien. Pero yo en lo personal sí siempre intento ir un poco más allá, ¿cierto? Como aquí incluso de las mujeres de Manu que me acompañan, hemos también transitado esos caminos del sindicalismo, por ejemplo, ¿sí? Allí es importante pelearse ese lugar, es importante decir, espera un momentico que yo también quiero quedar en la foto, espera un momentico que yo también puedo salir en el noticiero y hablar, ¿sí? Espérese un momentico que yo también puedo ser la presidenta del sindicato, yo también puedo ser la directora, yo también puedo ser la coordinadora, ¿sí? Entonces, para mí esos lugares son determinantes, ¿por qué? Porque en los discursos de los feminismos, esos lugares simbólicos ya comienzan a jugar precisamente la reivindicación política que se da, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, la invitación sí para los hombres es que tienen que configurar sus espacios de lucha, ¿sí? Sus espacios de lucha para reconocer el daño que les ha hecho el sistema patriarcal, porque es que no es menor, eso sí también quiero dejarlo muy claro, ¿sí? Pues los tradicionales estereotipos que tenemos en la cultura de que el hombre no llora, sí, que es un berraco,
eso ha hecho un daño afectivo, emocional, demasiado fuerte a los hombres, ¿sí? Y eso es producto del sistema patriarcal. Pero lo que sí es cierto, también lo sostengo categóricamente, es que los daños no son proporcionales. Es decir, los daños que se ha hecho a los hombres dentro del sistema patriarcal no son proporcionales con los daños que se nos ha hecho a las mujeres en el sistema patriarcal. ¿Sí? Siento que desde ningún punto de vista son iguales, pero eso no quita ni por debajea la necesidad que ellos también tienen de agenciarse en esos espacios. Y uno de esos que ha tomado mucha fuerza es el de las nuevas masculinidades. Hay discursos, por ejemplo, que en este momento dicen, pero es que para qué esa vaina de las nuevas masculinidades, no, lo que toca es no crear una nueva, sino resignificar la que está. Y entonces dicen que eso de las nuevas masculinidades como que no los llama, no los representa. Bueno, ahí les dejo también la inquietud porque es otra postura. Pero lo que sí es cierto y urgente es que necesitamos que esos hombres comiencen a hacer esas búsquedas, ¿sí? Pero, insisto, en lo personal, que lo tengan que hacer en otros lados. Seguramente cuando se junten las luchas de los feminismos, de esos caminos que ya ellos comienzan a transitar, bueno, se encontrarán muchas cosas, nos potenciaremos en un montón de reivindicaciones juntos y juntas, pero sí siento que son lugares distintos y ojalá los hombres pudieran dimensionar la importancia que tiene para nosotras el hecho de que esos lugares que hemos logrado, que no han sido nada fáciles, nos los sigan dejando a nosotras porque los hemos construido nosotras y necesitamos seguirlos construyendo nosotras. No sé, Luisa, si más o menos te alcancé a contestar la pregunta. Sí, sí, señora. Muchísimas gracias. Me queda mucho más claro la diferencia como de participación de luchas y diferencias entre hombres y mujeres, profe. Muchas gracias. No, Luisa, gracias a ti. Recuerda, pues como digo yo, que es una mirada, ¿sí? Entonces ahí también me parece importante eso porque pues en ese proceso de formación es clave tenerlo en cuenta. Yo veo aquí algunas cosas en el chat. No sé si sigo con eso o primero las intervenciones así de quienes interactúan verbalmente o cómo hacemos. Sí, señora, pues yo creo que lo más apropiado sería seguir con las compañeras que escribieron ahí en el chat. Listo. Bueno, Catalina, entonces aquí veo a Valeria Pérez, que pregunta sobre cuáles son las prácticas machistas y cómo identificarlas, ya que existe la posibilidad de estar inmersas en ellas sin saber. Pues sí, Valeria, efectivamente, eso no lo dudes, estamos inmersas e inmersos en esas prácticas machistas. Hay una mujer que siempre tomo como referente como para explicar esa diferenciación. Al interior del colectivo de mujeres de Malú también les he podido compartir esas reflexiones, que es de una feminista que corresponde a la trayectoria y al trabajo de una facción del feminismo que se llama el feminismo comunitario. Empezó como feminismo indigenista y hoy por hoy ya va a ser feminismo comunitario, incluso se conoce como feminismo comunitario antipatriarcal, ¿sí? Entonces, bueno, cuando comencemos a leer muchas más cosas, entonces entendemos por qué no solo comunitario, sino también se pusieron ese segundo apellido de antipatriarcal. Y es Adriana Guzmán, una indígena aymara, boliviana. De pronto la han visto, hay un video muy famoso que circula por todas las redes, es muy cortico y es muy ilustrativo. De acuerdo con esa postura del feminismo comunitario antipatriarcal, precisamente cuando se habla del machismo, que lo toman precisamente en términos de eso de ser una serie de prácticas, digamos que ponen unos ejemplos que pueden ayudar un poco a la pregunta que plantean, en el sentido de cómo estar pendientes, de cómo identificar eso, lo que preguntaba Valeria. Cuando, por ejemplo, en nuestras relaciones interpersonales, no solo de pareja, en general, interpersonales, los espacios laborales, académicos, en el caso de ustedes que se comparten, tenemos, por ejemplo, a hombres que, pues, digamos, están muy comprometidos en la transformación y todo lo demás, y entonces dicen que ellos cocinan en la casa, que ellos atienden a los niños y a las niñas, son muy comprometidos en ese sentido. Digamos que eso da, digamos, algún ejemplo de lo que puede ser la transformación de ciertas prácticas machistas, pero el patriarcado se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque a veces, cuando se dan ese tipo de prácticas, esa transformación, lo que intenta mostrar es que como que nos están haciendo un favor, ¿sí?
Y entonces ellos, por ejemplo, en ese caso, y ahí viene una de las cosas que también mis compañeras de Malú me han escuchado todo el tiempo, pero que es necesario, y es la cuestión del lenguaje, ¿sí? Es que cuando algún hombre dice que él es muy buena onda, o incluso las señoras también en su hogar, entonces no, es que mi compañero, mi esposo es un divino porque es que él me ayuda. La cuestión de asumir eso como una ayuda implica que el sistema patriarcal sigue vivito y coleando, ¿sí? No cambia por el hecho de que haya una práctica machista que poco a poco se esté transformando, ¿sí? Porque en sentido estricto, ¿sí? En un hogar ¿Se cayó la profe? yo creo que sí, porque Creo que también sí. Creo que sí. Yo estaba llamando a Pipe a preguntarle. Creí que había sido mi internet. Ay, no, ¿y ahora qué hacemos? No, pues esperemos un momentico a ver si se logra establecer la conexión con la profe. Me acaba de escribir que se le fue la luz. Ay, Ay, qué embarrada. Y ahora, pues esperemos un momentico a ver si pues Ya. llega la luz. Sí, creo que ya. ¿Me escuchan? Ok. Sí, Se me profe. fue. Sí, Sí. profe. Se me fue la onda del computador, entonces bueno, mientras reacciona me conecté aquí por el celular. Me excusan que no prenda la cámara a ver si así consigo que me escuchen mejor, ¿vale? Listo, profe, gracias. Tranquilo. Bueno, no, qué pena con ustedes. Entonces les decía yo que en esos ejemplos, el caso del lenguaje para configurar si sí hay o no hay una transformación profunda y auténtica de esas prácticas machistas es determinante, porque en un entorno de vida familiar, pues los hombres no entran a ayudar, entran a asumir su responsabilidad y eso es muy diferente. ¿Sí? Entonces, en relación con lo que preguntaba Valeria, ¿sí? ¿Cómo yo puedo, como develar? Es que aquí como ya no tengo el historial de las preguntas, pero entonces ustedes me ayudan, Valeria, si estás por allí para ver si alcanzo a recordar bien el sentido de tu pregunta. Entonces, ¿cómo develar eso? Digamos que el problema está precisamente en quedarnos con que transformar las prácticas machistas es suficiente para pensarnos un mundo más en la igualdad y que efectivamente los feminismos sigamos fortaleciéndonos y sigamos avanzando en nuestras reivindicaciones porque no es así, ¿sí? Podemos tener este tipo de personas aparentemente transformando esas prácticas machistas, eso de los estereotipos tan marcados de qué hacen o no hacen los hombres de acuerdo con sus roles familiares, por ejemplo, pero la estructura del sistema patriarcal se sigue manteniendo. Ese es el problema. Es más, por ejemplo, pues con todas las noticias tan desafortunadas de tantos feminicidios, por poner apenas un caso, ¿sí? A veces en las notas que suelen hacer para narrar un hecho tan dramático y tan, bueno, mejor dicho, absolutamente degradante en todos los sentidos, ¿sí? Es comenzar a justificar al victimario desde el principio, ¿sí? Entonces, que fue un arranque de celos, ¿sí? Que es que el pobre hombre estaba totalmente enceguecido por la ira y no sé cuántas cosas. O sea, fíjense allí nomás la carga desde el propio discurso que se da respecto a lo que se está narrando, ¿sí? Y digo que eso tiene que ver directamente con esa práctica machista porque el hecho concreto es que hay un hombre que asesinó a una mujer, pero lo comienzan a adornar con tanto discurso para matizar un poco la cosa y que quede precisamente en el hecho de que en últimas el pobre hombre no tuvo la culpa, ¿sí? Entonces por eso con esta cuestión de las prácticas machistas hay que tener mucho cuidado en términos de no pensar que por transformarlas paulatinamente en esos entornos familiares o incluso hablemoslo aquí en casos como los de la organización, las organizaciones juveniles que ustedes tienen. Ay, entonces acá como ya todos somos deconstruidos, entonces las mujeres de aquí en adelante no son las que van a traer el tinto, o bueno, qué sé yo, ahora vamos a ser los hombres. Entonces,
ojo con quedarse solo ahí, entonces decir, uy, sí, es que aquí este colectivo está totalmente deconstruido, o sea, ya estamos en un nivel absoluta. No, no, esas son unas prácticas, sí, hay que seguirlas transitando, claro, pero no es suficiente. El sistema patriarcal precisamente tiene un montón de elementos que son mucho más complejos. Es más, lo que muestra una feminista como Adriana Guzmán es que incluso no solamente se quedan en el terreno de lo cultural, es que trascienden al terreno de lo político y de lo económico. El sistema patriarcal de su mano lleva al sistema capitalista, un sistema depredador, un sistema que oprime, un sistema que lo único que piensa es en una ganancia individual, no colectiva. ¿Sí? Entonces por eso una cosa no puede desligarse de la otra. De ahí que incluso, eso también es muy importante, en todas estas discusiones sobre feminismos y demás, también a veces en esos sectores que atacan tanto este tipo de iniciativas, se tiende siempre a afirmar que es que los feminismos pues sí, son como esos arranques solo de un grupo de mujeres que somos desocupadas u otras locas u otras frustradas, con carencias, porque pretenden desarticularlo de toda la vida política y económica de una sociedad. Y es que en última las reivindicaciones que hacemos desde muchas miradas feministas, especialmente en la tradición crítica, hombre, es mostrar que es que el tipo de vida que tenemos, los sistemas que nos están agenciando y nos están gobernando, no nos están proporcionando un auténtico bienestar, al contrario. Entonces eso también hay que verlo porque cuando uno asume estas posturas del feminismo, de los feminismos, es importante no desligarlo de esa coyuntura política y económica todo el tiempo. No sé si Valeria te ayudé un poquito en la respuesta que te doy. Ese lugar de seguir viendo prácticas machistas hay que hacerlo todo el tiempo y como digo yo, una de las pistas está en el lenguaje. Ok, sí me ayudaste, pero también me surgió otra duda. Entonces, bueno, me dices que sí, aparte del lenguaje, o sea, ¿cómo más se puede luchar contra esto? O sea, ¿de qué otra manera? Pues mira, como te digo, digamos, derivado de eso, y también ustedes saben que existe mucho estigma en muchos lugares y la academia incluso es uno de ellos, esta cuestión de aceptar que es que el lenguaje configura el mundo y que por eso es importante decir todos, todas e incluso todes, hablando de la interseccionalidad y de las opciones sexuales diversas, ojo con eso, les parece pesado, les parece recargado, les parece de mal gusto, les parece que es una cosa que como que no combina y por eso siempre nos ponen y nos restregan en la cara la RAE, y pues la RAE es una institución colonial, es una institución pues que la trayectoria que denota, ¿sí? Está plagada de ese sistema, está inundada de ese sistema patriarcal. Entonces digamos que de ahí nada más se ve la incomodidad de ese sistema patriarcal por abrir las posibilidades y los espacios para que miradas, en este caso como lo que estamos hablando en la tarde de hoy, interseccionales comiencen a asumirse, ¿sí? ¿Cómo es posible que entonces las mujeres o esas opciones sexuales diversas no nos sintamos reconocidas apenas nos dicen todos? Pues no nos sentimos en reconocimiento, ¿sí? Y es necesario decirlo. Y sí, seguramente dentro de la estructura gramatical, por eso decíamos dentro de la interseccionalidad, la necesidad de identificar todas esas redes con las que nos hemos configurado culturalmente, pues claro, uno, y más así en estos campos de la academia, uno se acostumbra a escribir de determinadas maneras, uno se acostumbra a hablar de determinadas maneras, porque además, si pertenece a ese mundo académico, como les digo, hay ciertos referentes que hay que cumplir, ¿no? Ciertos criterios. Todo eso está enmarcado en unas posturas que hacen referencia a todas las características del sistema patriarcal. Romper con eso no es fácil. Por eso incluso a veces uno mismo se siente como raro diciendo que todas, que todos, que todes, pues sí. Y por eso incluso es importante y también es una buena opción el hecho de intentar utilizar términos neutros, ¿sí? Que a veces entonces en lugar de ciudadanos, ciudadanas, hablemos de ciudadanía, o hablemos de niñez, o hablemos de juventud, ¿sí? Lo cierto es, bueno, este sería otro punto de debate, porque el lenguaje que heredamos también producto de un proceso de explotación y de marginación, de todo lo de la conquista y de la colonia, sí, eso hay que verlo, pero esa lengua castellana que nos llega es absolutamente diversa y rica, solo que en los usos culturales cotidianos a los que nos han acostumbrado,
digamos que no está presente el hecho de utilizar el montón de palabras, el montón de términos que podemos utilizar para hacer énfasis en que lo que no se nombra no existe. ¿Sí? Digamos que ese es un presupuesto pues, desde el cual yo me he suscrito hace mucho tiempo, que en Malú lo hemos trabajado también bastante y que considero que es una de las apuestas principales. Lo que no se nombra no existe. En el todos no estamos todas, pero tampoco están todes, ¿sí? Y eso es importante mencionarlo y a veces, como digo, ¿sí? Podemos entonces tener a muchos hombres que, pues sí, entonces, eso ayuda, ni cocinan, ni una maravilla, pero les parece una ridiculez todo esto, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿hasta qué tanto esa práctica machista realmente está configurando una nueva forma de ser y de estar en el mundo de esa persona? Es ahí donde de pronto la cosa queda coja. Y es allí donde, de manera particular en la postura de la interseccionalidad, esto también se hace presente. Pues si efectivamente la interseccionalidad lo que trabaja, lo que lucha, es por darle ese lugar de reivindicación a todos esos grupos que han estado marginados, pues una cosa de entrada es reivindicarles a través del lenguaje, a través de sus construcciones culturales, ¿sí? El hecho, por ejemplo, dentro de la interseccionalidad en sus inicios, y que se mantiene hasta hoy, de que las mujeres negras se muestren como lo que son, es decir, negras, negras, con sus atuendos coloridos, con su pelo ensortijado, sin alisárselo, sin nada de eso. Ese tipo de cosas son dentro de las que en el feminismo interseccional están permanentemente ahí como puyando, porque en lo simbólico se están moviendo también muchas reivindicaciones. Ok, profe, muchas gracias. Sí, ahora sí está un poquito más claro. Bueno, gracias a ti. Aquí tengo a Ana María Arenas, pero me parece que había una pregunta antes, sino que como se me borró el historial porque estaba desde el computador y ahora estoy en el celular, no sé si me ayudas, Catalina, para Sí, ver después de señora. la pregunta. Bueno, eso de la pregunta de Valeria, ¿cuál estaba? Ana María González Serrano tenía otra pregunta. Sí, profe, pero o sea, ya resolviste mi pregunta. Era con relación a la primera y a la tercera. Bueno, listo, perfecto. Bien, entonces, Gracias. y después de Ana María, ¿quién sigue? En iría Ana María Arenas Feo, que hace, pero no sé si puedo activar el micrófono o no para la intervención, o leo lo que dijiste. ¿Sí lo puedes activar? Sí. Listo. Bueno, profe, ¿cómo estás? Espero estés bien. Yo tengo una pregunta respecto al lenguaje inclusivo. Yo me pregunto, digamos, ¿cómo podríamos implementarlo a zonas y lugares y a personas que como que no tienen tanto conocimiento sobre el tema, pues porque esto se está abarcando, pues sí, desde hace mucho tiempo, pero ahora es más notorio. Entonces, digamos, yo me pregunto en las zonas rurales o también a las personas mayores de edad, ¿cómo podríamos ayudar en esa parte? Siendo que pues también ellos tienen como otros conceptos, otros ideales muy diferentes, entonces pues esa es mi pregunta. Y es muy interesante, Ana María, porque, y fíjense que hay mucha inquietud sobre esto del lenguaje. Es que en realidad cuando se aborda este tema de los feminismos, no solo desde la mirada interseccional ahí sí, sino en general de todos los feminismos de postura crítica, esto del lenguaje, digamos que es un tema bien interesante. No es fácil, no es fácil, ¿por qué? Porque ese tipo de comunidades precisamente están absolutamente constituidas. Es que en ese caso no se trata de que estén permeadas o influidas, no, hasta la médula están constituidas por la cultura patriarcal colonial, ¿cierto? Incluso en la misma familia, ¿sí? Los abuelos, hay unas construcciones que a pesar de que se cruzan afectos, es decir, pues son la misma familia de uno y no lo van a tratar mal a uno ni nada, pero de todas maneras asumen que este tipo de cosas son una pendejada, ¿sí? Son unas cosas cosméticas ahí, que eso no tiene gracia y que qué bobada, ¿sí? Como maestra, lo único que puedo decirte respecto a eso es que lo que toca es, en la medida en que uno mismo lo haga,
repetirlo y repetirlo y no cansarse, ¿sí? Por más que le digan a uno que qué mamera, profe, y que cómo así, y que hable bien, y que eso es una bobada, toca seguir haciéndolo todo el tiempo, ¿sí? Yo en lo personal, como digo, en mi labor como docente, nunca desfallezco en eso, ¿sí? En el colectivo de mujeres de Malú lo hemos intentado así permanentemente también, porque no es fácil, ¿sí? El hecho de que uno no lo haga no es tampoco para decir, ay, no, seguramente yo he fracasado en mis reivindicaciones porque no lo estoy haciendo. No, lo que pasa es que el tejido cultural que nos constituye pesa demasiado y termina uno pensando, sintiendo y haciendo un montón de cosas que tienen que ver con esa estructura machista y patriarcal y ni siquiera uno se da cuenta, porque como han sido cosas que se han sedimentado por tantos siglos a lo largo de la historia, pues uno las asume como normales, ¿sí? Y entonces uno como que no da cuenta suficientemente de eso y resulta que ya cuando uno como que empieza a meterle un poquito de sustancia a la cosa, pues uno dice, sí, es que de verdad es necesario, es que en el todos históricamente solo pareciera que se incluyen a los hombres, a los del espacio público, a los que pueden ir a hablar, a los que pueden decidir, y entonces como a nosotras siempre nos han tenido en el espacio privado, entonces pues eso es como para dejarlo allá, como de una manera un poco marginal. Yo creo que eso se hace. Ahora bien, existen también excepciones, ¿sí? Si bien es cierto, esas comunidades, como digo yo, están atravesadas por todos esos patrones, pues no hay que desconocer que también pueden haber incluso experiencias en las mismas familias donde las abuelas, las mujeres, son las que tienen el mando e históricamente lo han tenido, ¿sí? Y no necesariamente porque les haya tocado solas en la vida, sino porque constituyen el referente de respeto, de reconocimiento familiar, incluso por encima de la figura del abuelo. Eso existe, pero en términos generales sí se mantienen esas posturas de que para la gente este tipo de reivindicaciones son menores, son una cosa puramente cosmética, como digo. En otros lugares académicos, por ejemplo, lo que dicen es que, pues en últimas, transformando el lenguaje, el hecho de que todo el mundo ya mañana sábado de aquí de la reunión salgan diciendo todos y todas, entonces ya transformamos la estructura patriarcal, pues eso es cierto que no pasa. Pero lo que sí es cierto es que en esas pequeñas reivindicaciones sí se van dando los grandes cambios, entonces eso sí es lo que no puede dejarse de lado, ¿sí? Desde mi punto de vista. Entonces de ahí que sí sea necesario seguir machacando en repetir, en hacerlo constante, en hacer ciertas referencias a que es que ahí no estamos en el todas, en el todos no estamos todas, y que hay que seguir trabajando por eso. Pero sí es algo complejo, sí lo es, pero insisto, es que la cultura no se cambia de un día para otro. Eso es un trabajo de mucho tiempo, ¿sí? De hecho, este discurso del que hablábamos hace un rato de las nuevas masculinidades da muchas pistas sobre eso. Configurar nuevas masculinidades no es hacer un curso y entonces yo ya cumplí 120 horas, me siento en un computador y hacemos unas charlas muy interesantes y ya quedé transformado. Eso es una cosa de todo el tiempo y no es fácil, no es fácil. Para los hombres tampoco es fácil porque han estado construidos en esa cultura. Para nosotras no es fácil tampoco, pero hay que seguir transitando esos caminos todo el tiempo, ¿sí? Ana, bueno, Ana me sigue preguntando acá, ¿no? Que sería como empezar a implementarlo en este siglo. De hecho, esta cuestión del lenguaje pareciera que es una cosa relativamente reciente, pero fíjate que a partir de la tercera ola del feminismo, de los feminismos, o sea, te estoy hablando como desde los años 80, y vamos a ponerlo en un terreno bien doméstico, vamos a hablar del caso colombiano. Este tipo de reivindicación comenzó a tener mucha fuerza, es decir, llevamos 40 años más o menos hablando de esto. ¿Qué es lo que ocurre tal vez que hace que el imaginario de la gente posicione que toda esta reivindicación es como del siglo XXI para acá? El auge de las tecnologías de la información y la comunicación, porque eso ha permitido, claro, como los diferentes matices que tiene todo el análisis del contexto de la globalización, ¿cierto? Ustedes de pronto, pues, con referentes como Boaventura de Sousa, Manuel Castells, bueno, entre muchos otros, pues lo que hacen es precisamente mostrar que efectivamente, claro, se configuran regímenes de opresión discursivos, simbólicos, políticos, de todos los rangos, pero en esas mismas configuraciones se comienzan a dar ciertas fisuras, y en esas fisuras se generan las resistencias.
Las tecnologías de la información y la comunicación son un buen ejemplo de ello, porque surgen como parte de esos dispositivos de homogeneizar, de uniformizar, etcétera, pero las fisuras lo que han permitido es que a partir de ahí también se globalice la resistencia. Y eso es lo que ha permitido, por ejemplo, en este caso de los discursos y del lenguaje inclusivo, que tome mucha fuerza y que sea como agenciado de una manera masiva. Pero no es porque haya aparecido hace poco, sino precisamente porque de pronto el dispositivo que tenemos en esas tecnologías de la información y la comunicación permite que hoy por hoy tenga mayor difusión. La compañera Marta Claudia está pidiendo la palabra, Catalina, ¿sí? Sí, señora, claro. Dale, Sí, Marta Claudia. Ella es una compañera de Malú, dale. Sí, señora. No, solamente muchísimas gracias por la claridad de los feminismos, ya que para mí simplemente tenía mi lógica que había uno. De todas maneras, también preguntarte, por lo menos tú como docente y que sé que hacen de parte del gremio de los docentes, cómo en la docencia, en los colegios, para los chicos, las chicas, se quiere implementar esto, pues porque bien la pregunta que hacía la compañera, a los adultos mayores, ¿cómo se les cambia ese chip que nos han transformado por décadas, que tenemos por décadas, que si bien como dices también es a través de caminar, andar, estar, día tras día mirando cómo hemos sido oprimidas de tantas cosas, como vemos también en muchas mujeres que les tocó ponerse nombres de hombres para sacar historias, para sacar libros, para hacer cosas. He visto también, por lo menos frente a las guerras, que siempre dicen los hombres de las guerras sacaron, hicieron de la tercera, la segunda guerra, pero nunca nombran las mujeres que estuvieron detrás de ellos, ¿no? Las enfermeras, o mujeres históricas también que estuvieron ahí y que no son nombradas todavía en esta época, en este año, en este tiempo, no son nombradas, y que pues obviamente nosotras que vamos en ese caminar, yo por lo menos ya llevo casi 22 años mirando todo lo que es el tema de mujeres, y más en defensa de las mujeres, todas estas mujeres que han salido también de sus departamentos por la violencia, por el conflicto armado, y tampoco son nombradas ni visibilizadas, al contrario, son más subyugadas por las políticas de los países. Por esa razón tampoco creo que se haya avanzado mucho durante todas las luchas que han tenido las mujeres. No se ha avanzado a que sean reales, más reales, que se vean. Yo esta mañana en otra reunión que tenía, yo decía, todavía hay mujeres jóvenes que están en su casa y no salen de su casa y dicen, no, es que yo soy muy juiciosa y yo no tengo problemas con mi pareja porque yo no salgo de mi casa. Él me quiere mucho, él me ama mucho. A veces me maltrata, pero me quiere. Entonces son esas cosas que uno dice, hoy todavía estar viendo y todavía ver que son las jóvenes de todas maneras las que traen esta problemática también. Entonces, ¿cómo desde la educación de los colegios, de las universidades, y obviamente desde este espacio que nos abrieron, que estoy, ahí sí que estoy como coladita ahí por mi edad, pero que me interesó por el tema del feminismo, de las realidades de las, y pues obviamente para también aportarle algo a las y a los jóvenes de este espacio. Muchísimas gracias. No, Marta, muy chévere, y además yo precisamente siento que si recuerdas en ese esquema que les presenté, lástima que como digo, no, el computador, no sé, algo le ocurrió, claro que es que le he dado mate hoy todo el día y de pronto por eso ya dijo que quiere descansar, pero en el esquema que les presenté, por eso una de las categorías que más se presentaba allí, de esas que yo resaltaba, era la de la edad, porque aparentemente hoy por hoy dentro del discurso interseccional tienden a mostrar, o sea, el feminismo interseccional tiende a reivindicar el hecho de que es que la edad no puede ser un factor que discrimine para nada. Es decir, ni para que estés aquí en esta reunión, y bueno, las que ya estamos, sí, un poquito más arriba de las juventudes que están aquí en su mayoría, pero tampoco para nada. Pero el sistema patriarcal
automáticamente tiene la categoría de la edad como una de las categorías para excluir de muchos de los espacios políticos, sociales, económicos a las personas, pero de manera muy particular a las mujeres, ¿sí? Eso es bien chévere y por eso arranqué por ahí, porque a pesar de que sea un comentario así como de, ay, sí, yo me metí aquí, tiene que ver con eso, ¿sí? No en vano se habla tanto del ciclo biológico de las mujeres, entonces que para la maternidad, por ejemplo, pero no solo para eso, ¿sí? Sino para consolidar un proyecto de pareja, ¿sí? Porque entonces a mí ya me dejó el tren si me paso a determinada edad, pero también de pronto para hacer cualquier otro proyecto, de manera muy particular, se acosa tanto a los hombres como a las mujeres, pero el acoso que se cierne sobre la vida de las mujeres a medida que la edad avanza es tremendamente más marcado para las mujeres, ¿sí? Y eso tiene que ver con esa mirada interseccional que nos va a decir, ¿sí ve? Hay una forma de opresión, incluso que pareciera que no es opresión, ¿sí? Ah, es que eso es un matoneo familiar ahí, cuando mi mamá me pregunta que para cuándo los nietos, ah, es que eso es un matoneo de la abuelita. Sí, claro, y obedece a esas estructuras culturales en las que nos hemos formado, sí, pero tiene que ver con ese tejido tan bien consolidado que tiene el sistema patriarcal en toda la vida, en el pensamiento, en las acciones de las personas hoy por hoy, ¿sí? En relación con lo que comenta la compañera Marta, pues efectivamente, este tipo de cosas no son fáciles, por eso digo, es que transformar la cultura es una cosa muy, muy densa. En el escenario educativo pasa una cosa, y también como les decía yo, cuando eso también interactúa mucho con el espacio de lo sindical, y es que dentro del sistema educativo se hace muchísima falta, y como aquí también hay muchos colegas de estos que están en formación, que si no están de profes ya, van a estarlo muy pronto, en donde pareciera que todo es para los estudiantes. Entonces, es que los estudiantes son los que tienen que transformarse, los estudiantes son los que tienen que hacer, los estudiantes... Sí, eso está muy bien, pero hay un punto anterior a todo eso, y es la mirada sobre los docentes y las docentes. Hay un montón de estereotipos machistas, patriarcales, que son agenciados todo el tiempo en las aulas de clase por los mismos maestros y las mismas maestras, ¿sí? Eso es lamentable, porque se tiende a pensar que es que el matoneo solamente se da entre los compañeros, y sí, entonces entre los pares estudiantes, y pocas veces se observa con detenimiento que en muchos casos esos matoneos que llaman están directamente agenciados por los discursos, por las prácticas, por las actitudes de los mismos maestros y de las mismas maestras, ¿sí? El hecho de que un maestro o una maestra tenga la dificultad para asumir, por ejemplo, a un o a una estudiante con una opción de género diversa, ¿sí? El hecho de que en los escenarios escolares todavía sigamos manteniendo esa estructura de que, por ejemplo, los típicos espacios de la cancha son el espacio público que es utilizado principalmente por los niños, por los hombres, y que las niñas estamos alrededor de la cancha, y que además tenemos que usar falda, ¿sí? Ese tipo de prototipos en el sistema educativo no ha entrado a un debate profundo respecto a estos discursos transformadores desde los feminismos, y eso es lamentable porque pues uno intenta y uno logra ciertas cosas, pero el sistema, volviendo a, digamos, es una pequeña radiografía de lo que ocurre con el patriarcado. Puede haber gente que trabaja, puede haber gente que transforma, y utilizamos el lenguaje incluyente, y entonces los estudiantes como que le van cogiendo a uno la pita y dicen, oiga, sí, esto es real, esto es necesario, pero el sistema educativo como tal sigue absolutamente monolítico, estático, paquidérmico, ¿sí? No se mueve ni se transforma. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, efectivamente. Ahora, que no podemos sentarnos y decir, no, entonces esperemos la superreforma para comenzar a hacerlo. No, obviamente no. Para quienes somos pedagogos o pedagogas, pues hay un referente de las pedagogías críticas que es Paulo Freire, y Freire siempre hablaba era de eso, de poner un grano de arena en ese universo inmenso de una playa, ¿sí? Y que cuando yo transformaba ese grano de arena en ese universo tan inmenso de la playa, yo ya estaba haciendo el cambio. Pues yo por lo menos siempre he pensado así, y por eso pues no me puedo quedar a decir, no, sí, espere, y entonces que todos mis compañeros hombres se deconstruyan
todas estas cosas y mis compañeras mujeres también, y entonces sí comencemos la transformación. No, eso hay que hacerlo desde ahora, pero importantísimo en lo posible que uno siempre cuestione todos esos sistemas, siempre tenga en cuenta que eso obedece a esa estructura machista y patriarcal, porque ahí está. Por eso digo, nomás en el ejemplo de la cancha, pero así mismo viéramos cualquier cantidad de cosas de la disposición espacial en las aulas y de los discursos que hay allí. Lo que dice Marta Claudia es absolutamente cierto, ¿sí? Los relatos dentro de los materiales que utilizamos en el aula muy pocas veces tienen reconocimiento pleno de las mujeres en la ciencia, en la tecnología, en la historia, en diferentes campos del saber. Muy pocas veces, son escasitas las que aparecen y es muy fugaz el tratamiento pedagógico que tienen. Sobre eso también se puede hacer mucho trabajo, porque por fortuna, y a pesar de que hay sectores a los que no les gusta, pero por fortuna, la libertad de cátedra, por ejemplo, en la educación pública nos permite seleccionar los contenidos, nos permite ajustar metodologías, y eso permite, por ejemplo, intentar buscar ese tipo de referencias, ¿cierto? Para que en esos imaginarios de los niños, de las niñas, de las juventudes que tenemos en el aula digan, oiga, sí, es que hay mujeres en estos campos y mire, yo no sabía y tal. Pero eso también tiene que ver bastante con las posturas de los profes, y sobre eso, como digo, hay que trabajar bastante. Listo, ¿quién más por acá? Bueno, Ana María, precisamente sí, Ana María, te estoy leyendo acá, cuando dices, por ejemplo, de hecho algunas veces se tiende a ver la menopausia exactamente como una enfermedad que envejece a más mujeres, como si de hecho ese ciclo biológico también dependiera de ello. Exacto, y eso está muy marcado, como digo yo. Mira, es que, por eso digo, esto da para muchas cosas. El ciclo biológico de la mujer se ha leído dentro del sistema patriarcal como el ciclo vital de la mujer. Es decir, entonces, cuando iniciamos, cuando tenemos la famosa menarquia, para los hombres que de pronto no lo saben, que es la primera menstruación, entonces, dentro de esa cultura machista y patriarcal, la niña se convirtió en mujer. Pareciera que hubiera como una entidad, no sé, como mística, algo así, que a partir de ahí, no, nosotros somos mujeres desde que hemos nacido, pero también por el tipo de cultura que nos ha configurado. Por eso yo les mencionaba a Simone de Beauvoir en la presentación. No se nace mujer, se llega a serlo, ¿sí? Pero entonces hay como una serie de ciclos biológicos que van marcando dentro del patriarcado el lugar y la tarea que tenemos que desarrollar. Entonces, si ya nos desarrollamos, ya estamos casi siendo mujeres, o sea, ya estamos listas para la maternidad, ¿cierto? Y entonces por eso toca hacerlo temprano, ¿cierto? Y ya entonces cuando se nos va acabando ese ciclo, como pone aquí Ana María, entonces, no, ya, entonces ya se acabó el ciclo, usted ya no sirve para nada, o sea, no sirve ni para el hogar, ya los hijos crecieron, el marido en cambio está en una etapa que llaman disque interesante, entonces se va a buscar de pronto otras viejas, o bueno, quién sabe, ya dio la vuelta y hasta hombres, bueno, en fin. Pero hay una mirada muy distinta frente a esos ciclos, ¿sí? Las mujeres entonces, según eso que dice Ana María, entonces ya como que esa vaina nos envejeció, nos acabó, o sea, son unas construcciones que precisamente si uno no tiene a la mano todas estas miradas feministas, pues evidentemente eso a veces impacta bastante en la vida, en la autoestima, en el autorreconocimiento de las mujeres dentro de la sociedad, ¿cierto? Entonces, en esa medida, ese tipo de cosas son las que son tan negativas. Hay que tenerlas muy en cuenta. El hecho también de no acudir a la maternidad como la misión única y exclusiva de las mujeres en el mundo, ¿cierto? Tenerla como una opción. Y a partir de allí diferentes cosas, pues porque de la maternidad ustedes saben que se derivan discusiones alrededor del aborto, muchas cosas, y que incluso, por supuesto, también tienen que ver con esta mirada interseccional. Porque, por ejemplo, pues no lo vamos a abordar acá, pero por eso lo pongo como en el ambiente, la discusión de temas tan espinosos que generan tanto debate, pues porque hay muchas aristas para verlo, como lo es lo del aborto, también pasa por la discusión sobre los lugares de privilegio que las mujeres tienen para acceder o no acceder al aborto, y eso tiene que ver con esa mirada interseccional. Pareciera entonces que en un debate como esos, el problema no es tanto si se dice sí o no al aborto, sino precisamente el lugar de privilegio desde el cual alguien dice sí o no a eso. Entonces, por eso insisto que esta mirada de la interseccionalidad es tan importante.
La profe Consuelo aquí pues me felicita por el espacio. Profe, a su merced, muchas gracias por haber estado por aquí. Y sí, señora, ya nos vamos lo más juiciosos y juiciosas a escuchar su charlita en cuarentena que nos toca ahorita. Sí, señora, muchas gracias. Ana María, dices que tienes otra pregunta. Sí, profe, digamos, lo que pasa es que su merced al comienzo dijo que la relación entre algunos feminismos no siempre era armoniosa, ¿no? Y pues esto se debe también a que todas tienen como distintas posturas y pues no se dan en los mismos espacios y en los mismos contextos. Entonces, digamos, yo quería saber si dentro del feminismo interseccional también tienden a haber estas relaciones no tan, o sea, como no tan armoniosas, ¿no? Sí, sí, Ana María, y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque precisamente, volvamos al campo de la discusión. Podemos tener, por ejemplo, a ver, es que no sé, bueno, no lo hagamos en el caso doméstico, pero en una mirada general. Pueden haber, por ejemplo, colectivos de mujeres negras, ¿sí? Que precisamente están constituidas por mujeres con trayectoria académica muy reconocida, incluso nacional e internacionalmente, ¿cierto? ¿Hacen sus reivindicaciones a partir de la interseccionalidad? Sí, las hacen. Pero esas reivindicaciones pueden ser muy distintas a otro colectivo de mujeres, ¿sí? Por allá situado a la orilla del río Baudó, pongámoslo aquí en el Chocó, ¿sí? Ahí sí vengámonos para el contexto doméstico, ¿sí? Que pertenecen a una comunidad de pescadores y de pescadoras, y que lo que quieren es que la minería no entre en su territorio, ni la minería legal ni ilegal, porque eso va a alterar el curso de las aguas donde tradicionalmente han pescado y es de lo que han vivido toda la vida, ¿sí? ¿Las dos miradas son interseccionales? Sí. ¿Las hacen mujeres? Sí. ¿Negras? Sí. Pero sus lugares de privilegio no son iguales. Y eso genera algunas veces rupturas y otras veces, ¿qué es lo que se intenta? Que a partir del reconocimiento de esos lugares se potencien las luchas. Es decir, que unas no desvirtúen la lucha de las otras, porque eso sí suele ocurrir bastante. En los feminismos de corte popular, de tendencia muy radical, eso ocurre. ¿A qué hago referencia? Los feminismos de corte popular, por lo general, a veces tienen muchos desencuentros con los espacios académicos de organizaciones de mujeres, porque consideran que los espacios académicos son producto de unas mujeres que han tenido un montón de privilegios que ellas no han tenido allá en los barrios populares, donde les ha tocado, pues obviamente en la vida de barrio, desempeñarse en cualquier trabajo, o son vendedoras ambulantes, sienten que las luchas son absolutamente desiguales, que no tienen nada que ver y comienzan a cuestionarse las unas con las otras, ¿sí? Como si hubieran ciertos feminismos más importantes o más auténticos que otros. Y por eso yo les decía, dentro de la postura que yo defiendo, yo procuro no meterme en esos debates. Yo siento que cada mirada del feminismo, eso sí, todos los de las posturas críticas, porque yo vuelvo y les insisto, aquí ustedes me podrían decir que entonces seguramente yo hallo algún punto de encuentro en los feminismos agenciados desde el gobierno, ¿sí? No, yo no encuentro ningún punto de encuentro, pero no desconozco que en mujeres del estrato 6, ¿sí? Que incluso han sido formadas en las academias más prestigiosas del mundo, o sea, ni siquiera aquí en Colombia, pueden ser objeto de diferentes formas de opresión, de violencia doméstica, de maltrato psicológico. Yo no puedo desconocer que eso les esté ocurriendo solamente por el hecho de que sean mujeres de una clase privilegiada, ¿sí? Que no sean las mismas reivindicaciones que yo puedo tener, eso es otra cosa. Pero desconocer de plano que entonces eso, lo de ella es un berrinche y lo mío sí es una reivindicación, ese pedacito es el que a veces transitarlo es tan complejo, porque para muchas posturas radicales simplemente se queda ahí. No, usted es privilegiada, usted no tiene nada que hacer acá, usted cuál desigualdad tiene, eso es pura mentira, chao. Y pues le cierran la puerta también a personas que de pronto tienen también dentro de su experiencia de vida, como les digo yo, un montón de violencias ejercidas contra ellas, que el solo hecho de asumirlas como estrato 6 pareciera que las excluye de eso, y no es así, ¿sí? Que la cadena de violencias no sea iguales, pues por supuesto. ¿Quiénes van a estar más sometidas a permanentes violencias y sobre todo a revictimizaciones? Pues las mujeres más pobres,
las de menos preparación académica, las que no cuentan con recursos, pues claro que sí, pero de ahí a decir que son las únicas que sufren opresión y que las de por allá arriba no sufren, ese pedacito es el que queda como todavía en tela de juicio, Ana María. Listo, profe. Muchísimas gracias por este espacio, por toda la información que nos diste pues, respecto a los feminismos. Ya pues nos tenemos que despedir. Entonces pues les iba a hacer una invitación para el día domingo. El día domingo vamos a hacer un círculo de la palabra sobre cuando nos hemos sentido violentadas y violentados. Más o menos a eso de las 2. Entonces pues en este caso mi compañero Felipe se encarga de compartirles el link y ya eso sería todo. Muchísimas gracias. Catalina, a ti, a Felipe, a todos y todas quienes participaron acá, pues ojalá pues les haya dejado por lo menos inquietudes, eso es lo más importante. Y pues por aquí ustedes saben, a la orden de parte del colectivo de mujeres de Malú, lo que se les ofrezca, y a mis compañeras de Malú que me acompañaron también, muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el